Ok, buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gracias a Dios tenemos una vez más la oportunidad de transmitirles este mensaje que Dios nos dio el día de ayer y ahora queremos hacer un breve resumen de ello. Esperamos que sean edificados y que si usted no conoce al Señor, pues este mensaje de alguna manera pueda tocar su vida. Sabe que ayer estábamos hablando acerca de la necesidad que tenemos de aprender a obedecer la palabra de Dios, aprender a obedecer para llegar a ser personas que tienen una característica que se definen como obedientes. Una persona obediente es aquella que recibe la orden, ¿verdad? Y hace conforme a lo que se le exige en la orden. Una persona obediente. En criollo decíamos, lo podíamos decir como alguien bien mandado. Bien mandado es aquel que no refuta lo que se le ordena que haga y hace lo que se le asigna. Una característica de los cristianos es ser esto, ser obediente, ser diligente. Eso es de gran estima. Dice la palabra de Dios que el hombre diligente entre reyes andará. O sea, la persona que se presta a obedecer diligentemente en varias partes de la Biblia siempre es honrado por Dios o Dios le honra. Ahora, yo no sé, como decía ayer, cuántas veces voy a repetir este trozo del pasaje de Romanos 8:29. Vamos a escucharlo para que hagamos una breve reflexión de él. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe? Cuando Dios llama a alguien, lo llama con un propósito. Y si usted quiere saber el propósito, es para que ese alguien que no era hijo se vaya desarrollando, formando o haciendo como hijo de Dios, que somos ahora. Como dice la palabra, no por voluntad de varón ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, este hombre o mujer que ahora es un hijo de Dios, ahora tiene la meta de ¿qué? De parecerse al modelo que Dios trajo, que es el Hijo, Cristo Jesús. Entonces, Cristo es el modelo. Y Dios desde antes, no sabemos eso con exactitud, pero Dios desde antes sabía a quién iba a escoger desde la eternidad. Y en el momento de la escogencia, ahora nos va revelando progresivamente su voluntad. Y vamos entendiendo que ahora nosotros fuimos llamados por la gracia de Dios para ser conforme al Hijo. O sea que tenemos el modelo de Hijo, como dijo el apóstol Pedro, porque ejemplo os ha sido dado para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿en qué tenemos que parecernos? En la obediencia. Si algo es característico de Cristo, entre todas sus virtudes, que es un techo de virtudes, es la obediencia. La obediencia, Él dijo en varias oportunidades, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me las dio, Él es el que me pone a decir cada una de las cosas. O sea, se sujetó en todo. En Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice que, y siendo hijo, aprendió obediencia. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esa es una cosa que para nosotros debe ser distintiva. Estoy diciendo esto, quizás no lo sea en gran parte dentro de las congregaciones. ¿Cuál? Que sean gente obediente. No, sabemos que no. Pero dentro de la iglesia, yo quiero buscar un grupo de hombres que sean y mujeres que sean obedientes. O si no, ayudar de alguna manera a formarlos como obedientes, para que entiendan que en la obediencia hay bendición. La Biblia está llena de todas las bendiciones que vienen, el camino de la bendición. Habrá prosperidad, habrá fructicidad, habrá de todo, pero hay que ser obediente. ¿Me entiendes? Entonces, esta debe ser una característica nuestra. Cuando vemos el modelo del Hijo, vemos el modelo que está en Filipenses capítulo 2. Para que vemos el alcance, hasta dónde tenemos que llegar a ser obedientes. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y a veces uno esto lo ve así como, bueno, que dejo de almorzar está bien, que dejo de dormir está bien, que me sacrifique el sueldo está bien,
pero cuando dice haciéndose obediente hasta la muerte, y ese es el ejemplo que tenemos, ser obedientes hasta la muerte, hasta estar dispuestos a dar nuestra vida. Bueno, cualquier cosa que sea diferente a esa está mal, porque esa es la forma, porque ese es el modelo que nos ha sido dado. Acuérdense que yo sé que tenemos una condición en nuestra carne que dice cualquier cosa con tal de salvar la vida. Bueno, me hace recordar lo que el diablo dijo allá en Job: piel por piel, ¿qué no dará el hombre por salvar su vida? O sea, el hombre hará cualquier cosa. Cuando el diablo le habló a Dios y le dijo así, en cuanto al siervo Job: piel por piel, ¿qué no dará el hombre por salvar su vida? Pero acuérdense que Jesucristo dijo: cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Así que hoy hablaba con un amigo y le decíamos: todos tenemos que pasar por el umbral de la muerte, de una manera u otra, o en una circunstancia o en otra, pero todos tenemos que pasar ahí. La ventaja es que los que hemos nacido de nuevo y tenemos la fe, nuestra fe en Cristo, es que sabemos que después de ese umbral viene la verdadera vida que vamos a vivir eternamente. Amén. El problema es que el que no tenga ese conocimiento, pues para él ese paso, ese umbral o puente o como se llame, es un abismo, porque no se sabe, no tiene idea. Pero nosotros tenemos la convicción de lo que no se ve, tenemos la convicción de lo que no hemos visto, de que la palabra de Dios nos dice que habrá una vida, continuará nuestra vida, pero en la presencia de nuestro Señor. Pablo por eso dijo, quisiera más bien estar ausente y presente con Cristo. Ahora, veamos lo que Pablo dijo también en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe que cuando hablamos de esto, quizás es algo que no se entienda con claridad, aún en los creyentes? Pero permítame, casi siempre hablo a la iglesia, pero permítame por un momento llamar su atención sobre cuál pueda ser su situación actualmente, que no tenga la convicción de que Cristo es su Señor y Salvador. Si esto es una realidad en su vida, de que usted no tiene plena convicción de que Cristo es su Señor y Salvador, la muerte es un abismo que no se le ve fondo. Por eso es que cuando usted acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, hay algo que definimos milagro. Milagro es cualquier hecho donde Dios interviene para romper cualquier ley natural. Eso es un milagro. Cuando alguien ha muerto, es un proceso de degradación, de descomposición de la sangre, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios resucita al muerto, hace que todo eso se revierta, porque el poder de Dios es infinito. Amén. El poder de Dios, por eso Dios es omnipotente. ¿Ok? Ahora bien, pensar en esto es simplemente por revelación divina. Allá en Mateo 11:27 dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, cuando Dios se nos revela a nosotros, es que empezamos a ver como los niños, empezamos a ver como sombra, como silueta, y después vamos viendo como más claramente, y llegaremos a un momento en que veremos con claridad plena. Amén. Es progresiva la capacidad de poder ver, es progresiva la capacidad de poder entender, pero el primer paso es entregar nuestra vida a Él. Eso solamente lo hace Dios. Por eso cuando nosotros decimos como el apóstol Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es decir, Él se negó a todo derecho que yo quiera, a toda aspiración que yo desee tener en la vida, posición social, económica, cualquier cosa, me niego a eso, porque yo ahora estoy dentro de la misma causa de Cristo, y por eso el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, estoy en una línea directa con el propósito para el cual Él vino. Él no llegó, el Evangelio no llegó con Cristo hasta el final de la tierra. Pero si yo soy un instrumento de Dios, yo voy a extender el reino de Cristo. Amén. Hasta donde Dios me dé vida para extenderla, ¿me entiendes? Amén. O sea, hasta lo último de la tierra. Entonces, la cruz de Cristo
es la libertad que Dios nos ha dado y nos hemos ganado sin merecerla, ni siquiera pelear la batalla. La cruz de Cristo representa para nosotros esa libertad. El motivo de gozo o de gloria es que la grandeza y el amor de Dios se manifiestan en la cruz por nosotros y para nosotros. Así que nosotros tenemos que ver esto de aprender a obedecer, no como una carga, sino como un privilegio, porque al obedecer empezamos también a conocer más a quien nos salvó, a conocer más y entender que es digno, no solamente el motivo para obedecer, es digno el modelo que se nos ha dado, el galardón es digno y es eterno. Entonces nosotros tenemos por delante la expectativa, no solamente de la prueba y de la dificultad, sino en largo plazo la expectativa de la gloria que nos está reservada a nosotros cuando obedecemos. Óigame bien, por eso es necesario aprender a obedecer. No le vale la pena decir yo soy cristiano, o yo asisto a la iglesia, o yo hago obras benéficas. Ese no es el punto. El punto es si nosotros obedecemos a lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. O sea, esto es a confiar en su palabra y a obedecer su palabra. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El segundo punto que quería considerar era que nosotros podemos resistir todos los embates que nosotros podamos presentar, todos los enemigos que puedan venir sobre nosotros, todo lo que nosotros podamos entender como fuerzas espirituales, sociales, de cualquier manera, todo lo podemos soportar cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Por eso leímos hace 2 semanas en Santiago 4:7 que decía, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someterse a Dios es eso, aprender a obedecer, entender que si yo lo declaro en esta tarde como Señor de mi vida, yo soy su siervo y estoy llamado a obedecer. Voy conociendo la palabra progresivamente, pero tengo que aprender a obedecer. Como decíamos la semana antepasada, a veces mi carne se revela y quiere levantarse en contra del entendimiento mío en mi mente, pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, decía Pablo. Y esa lucha la tenemos nosotros, pero esa lucha no solamente es endógena, es nuestra, sino también hay una lucha exógena que está alrededor nuestro, que es como dice el pasaje cuando dice que en el final del Sermón del Monte, en Mateo 7, dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Óigame bien, el que me oye estas palabras y las hace. Por eso Santiago dijo, no seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Le compararé a un hombre sensato, prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. No importa lo que le diga la gente. Se burlarán de ustedes, los chalequearán, le harán bullying, lo que usted quiera, hagan que lo que le dé la gana. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé lo que tengo que hacer. Eso un niño no lo hace una persona que alcanza madurez. Ahora, resistir al diablo es una de nuestras tareas. Vendrán vientos, neumas, fuerzas espirituales, demonios, qué sé yo, lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Vendrán lluvias, todo lo que es cibernético, toda esa cantidad de pensamientos que vienen como en gotas de lluvia, eso vendrá contra nosotros. Y cuando viene el río, viene la comunidad, la sociedad entera para dar ímpetu contra nuestra casa. Pero le aseguro algo, hermano y amigo, le aseguro algo, que si su vida está fundada en la roca, que es la palabra de Dios, no caerá. Porque dice que el que está fundada en la arena será grande su ruina. Pero el que tenga su vida fundada en la roca para obedecer, para cimentarse en la roca, esa vida va a prevalecer. Venga lo que venga, venga en chubasco, venga en lluvia, venga en huracanes, venga lo que sea, esa casa no va a caer. Porque está fundada sobre la roca. Eso lo dijo la roca, el dueño de la palabra. Lo dijo el Dios eterno, Elohim, aleluya. Entonces, para eso Dios nos dio su palabra. Dice 1 Juan 4:4, pero hijitos, vosotros sois de Dios. Oiga qué dulzura. Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Convicción.
Yo sé que no es fácil. Un niño, cuando yo recuerdo a mis hijos cuando pequeños, cuando iban a dar sus primeros pasos, el gran miedo a caerse. Ellos temblaban, ellos ¿cómo se llama? Caminaban temblorosos de un metro nada más, para dar un metro. Y así pues nos pasa a nosotros también. Pero tenemos que aprender a caminar en fe. Dice la palabra en Romanos, el justo por la fe vivirá. Segundo, dice también Juan, pero porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Vaya usted entonces con este mensaje, piénselo una y otra vez, en cómo Dios va a hacer para que usted diga, yo tengo que aprender a obedecer. Bueno, yo le voy a decir una cosa, haga los primeros pininos, no corra, porque ningún niño corre, ningún bebé corre, sino que gatea. Y después que gatea da sus primeros pasos en andadera, y después deja la andadera y empieza a caminar, y después no hay quien lo pare. Y yo le aseguro que si usted comienza a obedecer a la palabra en las cosas más sencillas, usted verá maravilla. Amén. Dios le bendiga y Dios les guarde donde quiera que sea. Amén. Amén.